Muy buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Estoy con mi compañera productora Ilse García. Gracias por acompañarnos este martes 26 de agosto. ¿Cómo estás, Ilse? Hola, buenas noches, Monse, otra vez aquí acompañándote en Dos con Todo, en lo que vuelve nuestra compañera Dulce Olvera. Buenas noches a todo el auditorio de Sin Embargo al Aire. Quédense con nosotras porque el día de hoy les tenemos mucha información. Les vamos a hablar de este último informe que rindió hoy la ministra presidenta de la Suprema Corte, que está ya en sus últimos días, y vamos a hablarles de lo que dijo en este mensaje. Hace varias reproches ahí la ministra. También vamos a hablarles de lo que ocurrió en el Tribunal Electoral, porque hoy también se desecharon ya las impugnaciones contra la elección de las magistraturas del Tribunal de Justicia. Y bueno, también les vamos a hablar de lo que ocurrió en el INE, porque ya está arrancando hoy una primera reunión del INE con la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Les vamos a dar detalles al respecto. Sí, Ilse, y en el Con Todo les tenemos información sobre los organismos públicos electorales, los llamados OPLES, que están en discusión su permanencia ahora que se debate la nueva reforma electoral. Les tenemos muchos detalles, así que acompáñenos, vayan dejándonos sus me gusta, sus comentarios y empezamos ya con este Dos con Todo. Vamos. Monse, el Tribunal de Justicia Administrativa es el... No, mira, otra vez ya me estoy equivocando. Es que estábamos aquí hablando antes. El Tribunal de Disciplina Judicial es el que va a encabezar Celia Maya. Ya el día de hoy quedó sin impugnaciones. Se me está cuatrapeando toda la idea. Sí, es que justo aquí antes de sentarnos platicábamos de que hay nombres... Bueno, que justo ese tribunal se creó, apenas se votó por primera vez, entonces estamos ahí con los nombres medio todavía aquí tratando de aprenderlos, Ilse. Pero vamos entonces con la información. Gracias a todas y todos ustedes por conectarse. A Laurentino Carvajal, Gerardo Meléndez, que nos envía un superchat, le agradecemos mucho. A Pavel Flores, Alberto Chávez, Enrique Hernández, Tito Camotito, que también desde la semana pasada está comentando. Gracias por conectarse con nosotras aquí a Dos con Todo. A Luz Clara también, que desde más temprano nos saludó. Así es, Monse. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con la información que les tenemos el día de hoy. Y es que Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se dijo este viernes víctima de asedio, adversidad, calumnias, desinformación y agresión mientras estuvo al frente del máximo tribunal del país. Hoy, con la ausencia de las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmina Esquivel, el Pleno de la Suprema Corte inició la presentación de informes de las dos salas del máximo tribunal, así como de su presidenta, Norma Piña. Aunque ellas no estuvieron presentes en la sesión y desde el público, sí estuvieron presentes las y los ministros en retiro, Margarita Luna Ramos, Eduardo Medina Mora, Luis María Aguilar y Guillermo Ortiz, quienes aplaudieron de pie el discurso final de la ministra Norma Piña. La primera en compartir su informe fue la ministra Loreta Ortiz Alf, quien mencionó que a lo largo de 2025 se llevaron a cabo 20 sesiones en la primera sala, en las cuales se dio resolución a 931 asuntos, que representan 46 casos estudiados y debatidos en cada una. Por su parte, el ministro Javier Laínez Potisek, quien fue otro de los que presentó su informe, hizo un recuento sobre el trabajo de la Suprema Corte y recordó que la segunda sala inició con existencia de 200 asuntos. Sin embargo, en el transcurso de estos meses ingresaron 567 porque indicó que se tuvo un total de 767 asuntos para resolver, de los cuales se resolvieron 720, es decir, el 93.83% de los asuntos se resolvieron oportunamente, destacó el ministro.
Mientras que en su mensaje de despedida, Norma Piña aseguró que a pesar de las calumnias y la desinformación y la agresión que, dijo ella, enfrentó en el periodo de 2 años y 8 meses en los que presidió el máximo tribunal, la Corte, dijo, no respondió con estridencias, sino con sentencias. Vamos a escuchar una parte de lo que dijo hoy Norma Piña en su mensaje de despedida. Con este mensaje concluye mi último informe y con él una etapa del Poder Judicial de la Federación. Durante los últimos 2 años y medio, la Judicatura siguió trabajando sin descanso en un marco de condiciones de adversidad sin precedentes, bajo el asedio, a pesar de las calumnias, a la desinformación y a la agresión, sostuvimos con firmeza los pilares de la Constitución. No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho, que es la manera que las sociedades han desarrollado para resolver sus problemas y diferencias, con justicia, respeto y objetividad. En cada asunto, grande o pequeño, honramos el juramento de impartir justicia, conscientes de que la independencia judicial no se ostenta, se ejerce, y la narrativa en contra es objeto de prueba. A quienes emitieron y colaboraron para la realización de esas sentencias, fruto de la deliberación y del estudio serio, sentencias que consolidaron la tutela efectiva de los derechos y fortalecieron el equilibrio de poderes, ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y juezas, defensorías, actuarías, secretarías, equipos profesionales y servicios administrativos, mi mayor reconocimiento y gratitud. El rumbo del país no puede depender del aplauso ni del agravio, sino, como lo he sostenido, de trabajar hombro con hombro para hacer realidad los fines del proyecto nacional contenidos en nuestra Constitución. Porque más allá de las diferencias legítimas, más allá de las interpretaciones que distinguen a una democracia constitucional viva, hay una verdad que no admite fisuras. Todos somos mexicanas y mexicanos, y lo que nos une es la voluntad firme de que este país prospere, sea más justo y alcance de una vez y para siempre el ideal formulado por José María Morelos en Los Sentimientos de la Nación. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Ese es el horizonte de la justicia y la razón última de los tribunales, es decir, ser refugio de los vulnerables, de los ciudadanos en general que buscan justicia frente a los abusos del poder, un límite al abuso y una esperanza cierta para quienes buscan vivir con dignidad. Bueno, ya escuchamos el mensaje con el que la ministra Norma Piña se despide de este cargo que ocupó, que había sido electa, recuerden, hasta el 2030, pero el año pasado anunció su renuncia anticipada y con este mensaje dice adiós a la Suprema Corte. Ilse es también la primera mujer en ocupar el cargo como ministra y hoy pues rindió su informe final. Ilse, vamos también con más información sobre Ricardo Salinas Pliego. Ayer les comentamos sobre lo que dijo en una entrevista al medio Código Magenta. Hoy se publica una segunda parte de esta entrevista y en ella
el empresario Ricardo Salinas Pliego dijo que buscará ser candidato a la presidencia de México en 2030 para recuperar el rumbo del país que considera perdido. Esto lo dijo en entrevista con el periodista Ramón Alberto Garza. El dueño de Grupo Salinas agregó sobre la búsqueda de la presidencia: no es algo que esté buscando activamente porque mi vocación es distinta, pero también al mismo tiempo digo, si no hacemos algo por el futuro de nuestro país, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros bisnietos nos van a reclamar. Y si es necesario, pues haré lo que sea necesario. También habló de Venezuela, dijo que allá los empresarios se fueron a vivir a Miami, a República Dominicana, cuando gobernó Hugo Chávez, y las fortunas las sacan del país. Y retomando eso, mencionó: yo no quiero ese destino para México, si es necesario, haré lo que sea necesario. No estoy tan seguro de que estén dadas las condiciones para que yo pueda ser un candidato ganador. Bueno, eso es lo que menciona Ricardo Salinas Pliego en esta entrevista a Código Magenta. Ilse, y pues que llama la atención porque de un tiempo para acá se difunden muchos mensajes, si ustedes saben, en su cuenta de X, y regala dinero, regala dinero pero no paga al SAT lo que debe, ¿verdad? Exactamente. Eso es lo que está adelantando el día de hoy el empresario Ricardo Salinas Pliego. Y vamos también con más información porque el día de hoy los legisladores Gerardo Fernández Noroña de Morena y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, intercambiaron una serie de reclamos. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, confirmó este martes que el PRI perderá su lugar en la mesa directiva, ya que ayer el senador de Puebla, Néstor Camarillo, informó que renunció a su militancia en el PRI. Al renunciar al partido, el PRI es ya la cuarta fuerza política en el Senado, es decir, tiene menos senadores que Morena, que el PAN, que el Partido Verde. La mesa directiva se integra con un presidente, 3 vicepresidentes y 4 secretarios. Con la salida de Néstor Camarillo de la bancada del PRI, pues esta sería la primera vez en 96 años de historia del partido que no van a tener representación en esta mesa directiva. Por ello, hoy Fernández Noroña felicitó con tono sarcástico a Alejandro Moreno Cárdenas. Le aseguró que está demoliendo a su partido. Ante medios de comunicación dijo lo siguiente: hay que felicitar ampliamente a Alejandro Moreno. Su trabajo de demolición del PRI es exitosísimo. También agregó que le corresponderá al Partido Verde el lugar de la vicepresidencia de la mesa directiva que ahora ocupa el PRI. Bueno, más tarde Alejandro Moreno Cárdenas, quien hoy se reunió con las y los senadores y diputados de su partido, le respondió a Fernández Noroña desde su cuenta de X. Lo acusó de ser un hipócrita y de estar al servicio de los cómplices del crimen organizado. Con las palabras que caracterizan a Alejandro Moreno, es decir, descalificaciones por su apariencia física, pues entre todas esas descalificaciones, Alejandro Moreno también calificó a Gerardo Fernández Noroña como un farsante, porque dijo, presume ser austero, pero vive en una mansión de 12 millones. Esto lo mencionó en referencia a la información que desde el fin de semana publicó el periodista Jorge García en el portal MX. Ahí informó que el senador Fernández Noroña compró una casa de más de 1,000 metros cuadrados en Tepoztlán, valuada en 12 millones de pesos, una casa que adquirió en noviembre del 2024 a través de un crédito hipotecario. Bueno, hoy Fernández Noroña respondió a esta información y también pues hizo más reclamos a Alejandro Moreno. Esto en una conferencia de prensa. Dijo que él hizo pública su declaración patrimonial y que se trata de una casa que antes rentaba. En esta conferencia de prensa que ofreció, criticó que no se ha mencionado que otros políticos de oposición como Alejandro Moreno, Jorge Romero, el dirigente del PAN, o senadores como Ricardo Anaya y Marco Cortés no declaran sus inmuebles u otros vehículos. También Gerardo Fernández Noroña dijo que no tiene ninguna obligación personal
de ser austero. Vamos a escuchar qué es lo que respondió esta tarde en conferencia de prensa. Y me llama la atención que el gremio periodístico no revise las declaraciones patrimoniales de mis compañeros y compañeras de la oposición. Me llama mucho la atención, porque hoy, pidiendo información que es pública sobre diferentes actores políticos de la oposición, me doy cuenta, muchas gracias, que ustedes les quiero ayudar en su tarea. Miren nada más las joyas que me encontré. Alejandro Moreno Cárdenas no tiene ningún bien inmueble. ¿Cómo? No tiene ningún bien inmueble. No tiene ningún vehículo. Pobrecito. Se viene en Uber, en Didi, todos los días. Tiene su Super Volvo rojo en el Metrobús, llega aquí a la esquina de Insurgentes y Reforma. No tiene bienes muebles, ninguno. O sea, vive en un jacal sin muebles ni nada, ni que renta, yo creo. No tiene nada. Aquí está la declaración patrimonial. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Lo único que tiene, sí tiene algo, tiene un pasivo. Compró un bien inmueble, no compró, sí, un crédito hipotecario por 8 millones de pesos. ¿Dónde? ¿Quién sabe? ¿En qué parte? ¿Quién sabe? Efectivamente es lo que dice que recibió y lo que cuesta. No importa, no importa. Alejandro Moreno no les importa. O sea, es el lujoso de Noroña el que nada, no tiene nada. Yo vivo de mi trabajo, no he robado nunca a nadie. Todo erario es público. Erario público es una redundancia. Y he trabajado muy duro para tener lo que tengo y lo he ganado con honestidad. Nadie me ha regalado nada. No me han dado una concesión de una televisora para convertirme en uno de los hombres más ricos del planeta. Todo lo que tengo es producto de mi esfuerzo y nadie podrá cuestionarme nunca que le haya robado a alguien un centavo partido por la mitad. Sobre la confusión que tú tienes de lo que es austeridad de las políticas públicas y austeridad personal, yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano porque como hijo del pueblo, pues estábamos bien fregados de ingreso económico. Y éramos franciscanos no porque quisiéramos, sino porque esa era nuestra condición. Éramos pobres. Todo lo que tengo, ya lo dije, el departamento del Centro Histórico lo hice gracias a mi hermanita María Fernanda Campa Uranga, que me prestó la mitad y sigue a su nombre, y yo digo es mío porque es mío, y es donde he vivido 20 años de mi vida. A raíz de la pandemia me fui a Tepoztlán, renté esa casa y ahora con los ingresos que tengo tuve condiciones para comprarla a crédito y la estoy pagando. Es público, yo hice pública esa información. De todos estos políticos no te importa nada, porque lo que ustedes o algunos de ustedes hacen es venir a descalificarnos. Bueno, Ilse, eso es lo que comenta el día de hoy el senador Fernández Noroña. Y dicen que no tiene ninguna obligación de ser austero, nada más hay que recordar que justamente el partido al que recientemente se afilió, pues ha promovido y en los últimos meses con más fuerza la obligación que tienen los políticos de este partido, pues a ser austeros, a no presumir estos lujos. Bueno, nada más hacer ese comentario y leer aquí algo de lo que nos cuentan ustedes en el chat sobre las reacciones de Alejandro Moreno. Nos dice Mauricio Pérez: Alito, su nombre será recordado como el Matapri. Y bueno, hay varios comentarios en ese sentido sobre la gestión de Alito Moreno en el PRI. Así es, por ejemplo, dice Salvador Aldana, el PRI ya está podrido, Alito solo le está poniendo el último clavo al ataúd. Y dice también muy bien Luz María, Alito es el peor enemigo del PRI, pero bueno, yo también podría decir que es el mejor amigo porque fue el que ya le está dando las últimas al PRI.
Y bueno, también en el chat, Monse, nos preguntan justo por Dulce Olvera. Ayer les comentábamos que nuestra compañera está en una cobertura que más adelante ya les presentará. Y algunos dicen que anda en Cancún y Las Vegas, pero no, anda en cobertura. Pero bueno, mientras aquí seguimos con la información y con todo, por supuesto. Y vamos a hablar ahora de lo que ocurrió hoy en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues confirmó por mayoría de votos la declaración de validez y la asignación de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Con ello, desechó la impugnación que solicitaba anular esta elección por el presunto uso de acordeones, lo mismo que había ocurrido en la elección de ministros y ministras. Bueno, el día de hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral avaló el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que consideró infundados los argumentos para anular la elección por presuntas violaciones con motivo de los denominados acordeones. Toda vez que detalló el proyecto, estos acordeones físicos o digitales, en redes sociales, en videos y en notas periodísticas, son pruebas privadas y técnicas sin valor probatorio pleno. Y bueno, como justo ocurrió en la discusión donde el Pleno avaló la elección de ministros de la Suprema Corte que se llevó a cabo la semana pasada, este martes los magistrados electorales consideraron que no se acreditó la elaboración de los acordeones, su distribución masiva y el uso en la jornada electoral, ni su carácter determinante en los resultados. Por tanto, no se confirman las presuntas violaciones graves y no demuestran los hechos que manifiesta la actora. ¿Quién fue la que presentó esta impugnación? Se trata de Verónica Patricia Gómez Sluch, quien fue aspirante a este nuevo cuerpo colegiado y fue quien pidió la nulidad de los comicios. Sin embargo, la Sala Superior desestimó hoy la supuesta publicidad pagada en redes sociales o un financiamiento paralelo. Pero vamos a escuchar lo que dijo hoy la magistrada Mónica Soto con respecto a los acordeones. Se parece mucho a la discusión que tuvieron en el Pleno también del Tribunal Electoral sobre la elección de ministros de la Suprema Corte. Vamos a escuchar lo que dijo hoy Mónica Soto. No hay una sola prueba que haga constatar que los acordeones que están en el expediente hayan sido utilizados o hayan, pues de alguna manera, influido en la votación. No podemos pasar del pensar que sí a la determinancia. No se prueba, es más, aquí nos está diciendo por parte del ponente, como en la sesión pasada, en donde se reconoció que los acordeones, por supuesto que no habían estado en la elección, en las casillas, no se sabe dónde se imprimieron, si fue antes, si fue después, y en el caso de que se imprimieron, ¿cómo los podemos vincular al proceso electoral? ¿Cómo podemos asegurar que esos acordeones, que también están nuevos estos, pudieron influir de alguna manera o se pudieron distribuir a algún ciudadano o alguna ciudadana? En este expediente, como en el anterior, no hay una sola prueba. Los acordeones que están en los expedientes no están probados que fueron utilizados, ni mucho menos que incidieron, porque también queda la duda de si se imprimieron después de la jornada electoral. En fin, no hay una sola prueba de ello como para pretender anular una elección. Y efectivamente, el estándar probatorio para la nulidad de una elección es riguroso, porque es el último acto que puede llevar un proceso electoral, que se puede hacer, que por supuesto, si hay evidencias, es válido realizarlo. En este caso no hay una sola evidencia de que los acordeones que están en los expedientes sean mínimamente, ni siquiera una conjetura, es solamente una idea de que pudieron haber influido cuando está claro
que ni siquiera fueron utilizados por nadie, porque están pues prácticamente recién impresos ahí en este caso, ¿no? Entonces, el proyecto es consistente con otros asuntos que también se han sesionado por esta sala superior y sobre los cuales ya tenemos también criterios definidos. Entonces, me parece que el material probatorio sigue siendo mera sospecha y que los documentos que están en los expedientes no prueban siquiera que fueron distribuidos, ¿no? Uno de los principios fundamentales, pues, es la conservación de los actos públicos válidamente celebrados, y estimo, desde un análisis jurídico y de nuestra jurisprudencia y nuestros precedentes, que 87 impresiones, 3 videos y 16 publicaciones en Facebook, pues no, o sea, ¿cómo les explico? Lamentablemente para algunos, con eso no se puede anular una elección. Este mensaje de Mónica Soto se parece mucho al que hace justo una semana, el martes pasado, dio durante la discusión donde avalaron la elección de ministros de la Suprema Corte. La semana pasada era el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien proponía que se anulara la elección de ministros debido al uso de acordeones. La semana pasada Mónica Soto también le cuestionaba el hecho de que esos acordeones que él presentaba como supuestas pruebas parecían recién impresos. En la sesión de hoy, la ministra vuelve a retomar ese argumento. Hoy el proyecto era de el magistrado Felipe de la Mata, quien proponía avalar la elección. Sin embargo, ella retoma el argumento del uso de estos acordeones, pues que realmente no hubo una prueba de que esos acordeones hayan influenciado en la votación de la ciudadanía, en este caso para la elección de magistrados. Pero bueno, vamos a hablarles ahora de quiénes van a integrar este Tribunal de Disciplina Judicial que ya quedó hoy totalmente avalado. Y primero, pues este tribunal se va a encargar de investigar y sancionar a las y los juzgadores federales y va a estar integrado por Celia Maya, quien va a ser además la que presidirá este tribunal por ser la candidata más votada. También va a estar integrado por Verónica de Gives, Bernardo Batis, Indira García y Rufino León. Este tribunal, integrado por estos 5 magistrados, será uno de los órganos que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal y se enfocará en la vigilancia y disciplina de los jueces, magistrados e incluso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También, si usted quiere saber más sobre las funciones de este nuevo tribunal, no se pierda, o si ya vio puntos y comas, o vuélvalo a ver en Sin embargo al aire, porque ahí Pedro Mellado nos dio una explicación muy detallada de las funciones de este nuevo tribunal, Monse. Sí, Ilse, pues como bien señalas, es un nuevo tribunal que va a sustituir al Consejo de la Judicatura Federal. Entonces hay que familiarizarnos con lo que harán y con estos nuevos y nuevas integrantes. Vamos ahora con más información. El día de hoy, consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral se reunieron con la comisión presidencial que se creó para elaborar la reforma electoral. En esta reunión acordaron crear un grupo permanente de trabajo que dé seguimiento y estructura técnica a distintos temas, así como un listado de contenidos electorales específicos a analizar. Estamos viendo en pantalla las fotografías que compartieron integrantes de la comisión presidencial. En un comunicado, el INE informó que los asistentes manifestaron coincidencias en esta primera reunión. Detallaron que la consejera presidenta Guadalupe Tadei aseguró que el INE está comprometido en aportar datos técnicos y operativos. También dieron más información sobre los temas que abordaron. De acuerdo con este comunicado que comparte el INE, se habló sobre la organización de los procesos electorales y concurrencia de comicios ordinarios con los judiciales, los tiempos en los que se ejecutaría la reforma electoral y calendarios electorales, el diseño de la educación cívica, especialización técnica y operativa del personal, el uso de nuevas tecnologías, fiscalización y la importancia
de que la reforma electoral se fortalezca con un trabajo conjunto también sobre la autonomía legal, transparencia y autonomía financiera. En esta reunión estuvieron presentes la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, así como las consejeras Rita Bell, Claudia Zavala, Norma de la Cruz, los consejeros Martín Fazmora, Jorge Montaño, Arturo Castillo, Hug Kib Espadas y la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlet Espino. De parte de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral asistieron Pablo Gómez, el presidente de esta comisión, también la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el titular de la Agencia de Transformación Digital, José Antonio Peña, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, el coordinador de asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez, y el coordinador general de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, Arturo Saldívar. Así es, Monse. Bueno, también ahora, antes de ir al con todo, les vamos a presentar este promo de un reportaje que va a salir el día de mañana en Sin embargo MX. Muy importante porque va a hablar sobre estas relaciones de la CIA con los cárteles de la droga. Vamos a ver este reportaje, vamos a ver el promo del reportaje que sale el día de mañana y volvemos. La existencia de los organismos públicos locales electorales, los OPLES, está en discusión ahora que la Comisión Presidencial trabaja en una propuesta de reforma electoral. ¿Qué hacen estos organismos y cuáles son los retos y cuestionamientos que han enfrentado en los últimos años? Les damos todos los detalles en este Con Todo. Bueno, para empezar hay que decir que los organismos públicos locales electorales, los OPLES, se encargan de organizar las elecciones en cada entidad, las elecciones de gubernaturas, de diputaciones locales, presidencias municipales y de integrantes de ayuntamientos. También se encargan de los programas de resultados preliminares y de distribuir los recursos que reciben los partidos políticos locales. Desde el 2014, con la reforma electoral que está vigente hasta la fecha, el Instituto Nacional Electoral, el INE, trabaja con estos organismos, con estos OPLES, para homologar los estándares con los que organizan los procesos electorales y para eso firman convenios de colaboración. En los últimos años, los OPLES suman distintas acusaciones de opacidad. Además, varios de ellos operan con recursos limitados, porque no reciben todos estos recursos desde los congresos locales. A ello se suma que desde el gobierno federal han sido cuestionados por duplicar funciones y costos con el INE. Por ejemplo, en Oaxaca, hablando de estas acusaciones de opacidad, la exconsejera presidenta del instituto local fue suspendida en 2023 por su presunta responsabilidad en el desvío de recursos y comprobación indebida de más de 19 millones de pesos. En cuanto a gastos, en los gastos que tienen estos OPLES en entidades como Veracruz, pero también en la Ciudad de México, las consejeras electorales que encabezan los OPLES, Marisol Delgadillo en Veracruz y Patricia Avendaño en la Ciudad de México, tienen sueldos netos mensuales superiores a los de la gobernadora Rocío Nale y de la jefa de gobierno Clara Brugada. Esta es información que es pública en la Plataforma Nacional de Transparencia. Para hacer una comparación, Marisol Delgadillo, la titular del OPLE en Veracruz, tiene un ingreso mensual neto de 97,870 pesos, mientras que la gobernadora Rocío Nale de ese estado, su ingreso mensual neto es de 67,000 pesos, mientras que Patricia Avendaño, quien encabeza el OPLE en la Ciudad de México, gana 93,331 pesos netos al mes,
mientras que Clara Brugada, jefa de gobierno, al mes tiene un ingreso neto de 83,014 pesos. Hablando ya a detalle de los recursos con los que cuentan los OPLES, en los últimos años el INE ha detectado que varios de estos organismos operan con un riesgo alto. Describen en esta categoría a los organismos que tienen problemas presupuestales que impactan en los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, y también tienen la categoría de riesgo moderado. Así es como describen a los OPLES que, si continúan con problemas presupuestales, van a tener impacto en sus actividades operativas. Por ejemplo, el último informe sobre la situación presupuestal de los OPLES que publicó el INE el 30 de junio de este año, en este informe colocó al organismo de Zacatecas en la categoría de riesgo alto, porque mantiene un adeudo con el INE por convenios de coordinación desde el 2020. Además, en mayo solicitó una ampliación presupuestal de 40 millones de pesos para cubrir salarios y prestaciones. Ya desde mayo, la consejera electoral Dania Rabel había alertado que este organismo de Zacatecas enfrentaba una situación crítica porque estaba operando con un recorte presupuestal del 65%, y además con este recorte tenía que organizar las elecciones extraordinarias. También en el último informe que hace el INE, colocó al órgano electoral de Yucatán con un riesgo alto por los retos que enfrenta para cubrir salarios. Están viendo en pantalla la clasificación que publica el INE el 30 de junio de este año, y en rojo marca al estado de Zacatecas, es decir, en riesgo alto, también a Yucatán, que termina en mayo en un riesgo alto, y con riesgo medio vemos a los estados de San Luis Potosí, Guerrero, la Ciudad de México y Veracruz. Bueno, de acuerdo con reportes del INE, los órganos locales de Zacatecas, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí también concluyeron el 2024 en la categoría de riesgo alto debido a recortes presupuestarios. En noviembre del 2023, el INE colocó en esta categoría de riesgo alto a los OPLES de Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y otra vez Zacatecas. En 2022 fueron los organismos de la Ciudad de México, de Colima, de Durango y de Morelos los que terminaron el año con un riesgo alto. Por estos recortes presupuestarios, los organismos públicos locales constantemente están pidiendo ampliaciones de presupuesto a los congresos locales. En entrevista, el consejero Martín Faz Mora, quien preside la Comisión de Vinculación con estos organismos públicos, nos explicó que esta falta de recursos se debe, por ejemplo, a que todavía hay un desconocimiento desde los gobiernos locales sobre el trabajo que hacen los OPLES y que no es el INE quien los financia. Bueno, desde el gobierno federal, lo que ha dicho tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como en el sexenio pasado, lo que mencionó el gobierno del expresidente López Obrador, es que la permanencia de los OPLES tiene que discutirse porque consideran que duplican algunas funciones que ya hace el INE. Vamos a ver el siguiente video que preparó la unidad multimedia de Sin Embargo, con información que también encuentran ustedes en Sin Embargo MX. La existencia de los organismos públicos locales electorales, los OPLES, está en duda con la discusión que se desarrolla sobre una reforma electoral. Los OPLES suman en los últimos años acusaciones de opacidad. Varios de ellos se enfrentan a operaciones limitadas por la falta de recursos y desde el gobierno federal son cuestionados por duplicar funciones y costos con el Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, la Auditoría Superior de Michoacán reportó irregularidades en el manejo de más de 10 millones de pesos en la autorización del pago de horas extras fuera de la norma a personal de mandos medios y superiores en 2015. En Oaxaca, la consejera presidenta del instituto local fue suspendida en 2023 por su presunta responsabilidad en desvíos de recursos y la comprobación indebida de más de 19 millones de pesos, mientras que el último año medios locales informaron que, contrario a la ley
ley de austeridad, las y los consejeros electorales de la Ciudad de México y Veracruz recibieron más ingresos mensuales que la jefa de gobierno y la gobernadora respectivamente. Los soples son financiados por los gobiernos locales, organizan las elecciones en cada entidad, se encargan de los programas de resultados preliminares y de financiar los partidos políticos. En los últimos 4 años, el INE ha detectado que organismos operan con un riesgo alto, es decir, que su problemática presupuestal impacta en los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, o en riesgo moderado, como se describe a aquellos que, si continúan con problemas presupuestales, impactarán en sus actividades operativas. El último informe sobre la situación presupuestal de los OPLES, publicado por el INE el 30 de junio, colocó a Zacatecas en la categoría de riesgo alto porque mantiene un adeudo con el INE por los convenios de coordinación de los procesos electorales 2020-2021 y 2023-2024. Además, en mayo solicitó una ampliación presupuestal de 40.4 millones de pesos para cubrir salarios y prestaciones. También el Instituto de Yucatán registró un riesgo alto por los retos que enfrenta para cubrir salarios. Hay un estado como Zacatecas particularmente que ahorita tuvo que solicitar una ampliación urgente para poder pagar la segunda quincena de julio, porque ya no tenían dinero para ello. Y lo mismo ocurrió con el caso de Veracruz, y lo mismo ocurrió con el caso de Yucatán y algunos otros estados. Es decir, no es que hayan podido hacer la elección judicial sin recursos, no, tuvieron que agarrar recursos del dinero que tienen comprometido para el pago salarial, la renta, los servicios del segundo semestre. Hemos detectado un patrón a nivel nacional en el que las autoridades estatales están siendo muy reacias a otorgar los presupuestos requeridos por los organismos públicos locales, haciendo recortes tremendos del 60%, incluso en ocasiones de lo que solicita en un momento dado alguno de los organismos públicos locales, o porque luego después no se les dota de los recursos, en algunos casos, aunque ya estén aprobados, no se les ministra de manera oportuna para su trabajo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado si los OPLES deberían continuar por los costos que representan. En total, para este 2025, los 32 OPLES han requerido de los gobiernos estatales 10.241 millones de pesos, lo que representa el 38% de los recursos con los que cuenta el INE este año, mientras que el consejero Faz Mora y consejeros electorales locales han puesto en duda que eliminar a los OPLES signifique un ahorro para los procesos electorales. Yo creo que se requieren de los organismos públicos locales porque es verdad que realizamos acciones coordinadas, pero eso no significa que se puedan suplir. Son acciones coordinadas que necesitamos hacer, pero hay cosas que los organismos públicos hacen por sí mismos, como es por ejemplo, los PREPs, los cómputos de las elecciones, toda la resolución de denuncias y de quejas, no solamente durante las campañas electorales, la regulación de las campañas electorales locales. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que realizan los organismos públicos locales y que si llegasen a desaparecer, esas actividades tendrían que ser asumidas por alguien, se ha dicho que por el Instituto Nacional Electoral, y entonces tendría que haber una transferencia de esos recursos estatales al INE, y nosotros tendríamos que contratar personal para que realice esos trabajos, porque el INE con la estructura actual que tiene, pues no alcanzaría a cubrir. Entonces, de tal manera, lo único que ocurriría sería una transferencia presupuestal que no me parece muy racional que digamos. O sea, decir, de todos modos, ese dinero se tiene que seguir gastando porque se tienen que organizar esos procesos electorales, y entonces el INE tendría que absorber esos recursos de parte de los estados, y tendría que ampliar su plantilla en un momento dado
para cubrir esas actividades que realizan los OPLES. La reforma electoral presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador proponía crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como la única autoridad administrativa electoral del país. La reforma que se discute recientemente usará de base parte de los lineamientos de esa propuesta, pero la iniciativa final la elaborará una comisión presidencial. Bueno, Ilse, este es un video que elabora la unidad multimedia de Sin Embargo con la información de un reportaje que se publicó hoy en Sin Embargo MX, pero la entrevista completa al consejero electoral Martín Faz Mora, que nos da más detalles sobre lo que hacen los OPLES, sobre lo que está en discusión con esta reforma electoral. La encuentran completa aquí en Sin Embargo al aire. Ilse, vamos ahora con la información que preparamos para ustedes al cierre. Oye, antes voy a comentar aquí lo que nos dice José Núñez. Dice que se va a ir porque no leemos sus comentarios. No, José, ya alcanzamos a leer. Sí. Quédate, que todavía tenemos información y aquí se pone bueno no solo en el chat, también en el programa. Así es, Ilse, hay información que ustedes tienen que conocer para cerrar este martes. Hay actualización sobre el policía que le disparó a un joven en la Ciudad de México el 19 de agosto. Identificado como Julio César, este policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien ha sido señalado por disparar y matar a Christopher, un motociclista de 21 años de edad, en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, fue vinculado a proceso este martes. Las imágenes que ustedes están viendo en pantalla del momento en el que el policía dispara a Christopher fueron tomadas el 19 de agosto. Durante la audiencia que se celebró este martes en el reclusorio Oriente y duró cerca de 3 horas, el juez de control determinó un plazo de 3 meses para el cierre de investigación complementaria. Al policía que está siendo acusado de disparar el arma y con ello causar la muerte de Christopher, se le concedió como medida cautelar la detención domiciliaria. El otro policía que también estaba en este operativo, identificado como Luis Arturo, quedó absuelto de cualquier cargo y señalamiento en su contra. El policía señalado por disparar contra Cristian, Julio César, fue imputado por el delito de homicidio calificado, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene abierta una investigación interna por estos hechos. Al término de la audiencia, el padre de Christopher, quien se llama Dionisio Huerta, dijo a los medios de comunicación: ha sido algo muy fuerte, como lo he dicho, pero creo en la justicia. Si al final el juez lo dictó y lo vio conveniente, como lo digo, al final tenemos leyes y el juez así lo dictaminó. Esto en referencia a la medida cautelar que dictó el juez de control para que el policía señalado por disparar contra Christopher, lleve su proceso, lo que resta del proceso, detenido desde su casa, Ilse. Hay que recordar que esta agresión se registró en la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando de Teresa de Mier, en la alcaldía Venustiano Carranza, el 19 de agosto. Ahí, los tripulantes de una motocicleta, incluido Christopher, fueron detenidos para una revisión. En esta revisión, pues discutieron tanto Christopher como su padre y su hermano. Hoy escuchaba declaraciones que dio Dionisio Huerta, padre de Christopher, al medio N+. Él comentó: los policías decían que era una persecución, pero no era una persecución, no había un retén ni nada. No sabemos de dónde salieron esos policías, pero nos tiraron de la moto, fue una pelea a golpes, nosotros no teníamos armas. También algo que resaltó Dionisio Huerta, padre de Christopher, en esta entrevista, es que a su hijo le gustaban las motos, pero eso no quiere decir, dijo, que su hijo fuera una mala persona. Pues Ilse, esa es la información, la vinculación a proceso del policía Julio César, quien disparó contra este joven en la Ciudad de México. Un caso terrible
triste, Monse, porque pues tanto el joven que falleció como el policía en la cárcel, pues vidas destruidas ahí. Y es un caso también que ha generado mucha polémica en redes sociales por las condiciones en las que los motociclistas se mueven en la Ciudad de México. Pero pues ojalá este asunto se investigue muy bien, se le haga caso, por supuesto, a la familia de la víctima y pues también del lado del policía, pues que se investigue muy bien cómo se llevó a cabo su actuar ese día. Pero bueno, antes de continuar con la última información que les tenemos para al cierre, vamos a darles una actualización porque si usted vive en la Ciudad de México y bueno, en gran parte del país, pues en las semanas recientes, pues las lluvias han dejado múltiples afectaciones, encharcamientos e incluso inundaciones. Y pues el día de hoy, para esta noche ya de este martes 26 de agosto, el gobierno de la Ciudad de México activó la alerta amarilla para las alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Xochimilco por las lluvias que se van a registrar durante esta noche y parte de la madrugada de mañana miércoles. Además, activó alerta naranja para Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, también por las lluvias que se van a registrar en estas zonas. Y atención para toda la gente que vive en Tlalpan, porque activó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la alerta roja por las lluvias que se están registrando ya desde hace un rato y que se prevé se registren todavía durante la noche de este martes y durante la madrugada del miércoles 26 de agosto. Justo, Monse, el fin de semana me tocó ir a un pueblito de Tlalpan, de los últimos de la Ciudad de México, ya pegado casi con Morelos, y de verdad es que son unas lluvias intensas. Y ese día había alerta naranja. Entonces, a toda la gente de Tlalpan, cuídense mucho. Ya saben las recomendaciones, no intenten cruzar calles inundadas, no intenten. A veces con el auto se cree que se puede pasar, pero ni así, entonces mucho menos lo haga si va caminando, mejor ya en casita, si puede ya estar, y los que van de vuelta a su casa a Tlalpan, pues con mucho cuidado, en general en toda la ciudad y en general en el país, que ha habido muchas lluvias en los días recientes. Vámonos ahora sí con esta última nota de Dos con Todo. Dulce y Monse han intentado cerrar siempre ya con una nota más amable para la audiencia, y esta es una nota de servicio y muy importante, ya que la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, anunció que a partir de este martes se podrá ya consultar la lista de personas preseleccionadas para ser beneficiarias de Vivienda para el Bienestar, por lo que a continuación te decimos qué hacer si fuiste justo seleccionado en esta primera etapa para acceder a estas viviendas. Un programa muy importante, Monse. ¿De qué se trata este programa? Va a otorgar créditos con facilidades a la población más vulnerable, como mujeres, jefas de familia, personas adultas mayores, población indígena y personas con discapacidad, con el objetivo de que puedan adquirir una vivienda. Y bueno, el CONAVI va a verificar la información proporcionada en las solicitudes de registro recibidas en los módulos para determinar quiénes son las y los ciudadanos que cumplen con los lineamientos para obtener el financiamiento. Y bueno, la comisión anunció que después de realizar una revisión y validación de los registros recibidos, a partir de este 26 de agosto, ya se puede consultar la lista de personas que fueron preseleccionadas para este programa. Y bueno, la página que dieron a conocer el día de hoy para todas aquellas personas que se hayan registrado a este programa es la siguiente. Ahorita también nos va a ayudar Lluvia a ponerla en pantalla. Es www.gov.mx/CONAVI. Ahí ustedes pueden revisar el listado de solicitudes preseleccionadas. Esto no significa que ya sean los que van a obtener las viviendas, porque todavía va a haber una revisión, pero ya pueden consultar en la página del CONAVI este listado para ver si usted es alguno de los afortunados para acceder a esta vivienda. Y bueno, ¿qué pasa si están en la lista de preseleccionados? Pues la CONAVI los va a contactar vía telefónica hasta en 3 ocasiones. Entonces, si usted metió su expediente, muy pendiente a estas llamadas, y con el fin de agendar ya una visita domiciliaria. En caso de que no sea posible ponerse en contacto con una persona, pues no se va a poder continuar con el proceso. Entonces, si usted metió sus papeles, quédese muy atento, sobre todo si también ya se encontró en la lista de preseleccionados, pues
ahora sí que amarrados al celular, Monse. Y bueno, luego del programa, la fecha de programar esta fecha y hora para la visita ya en el domicilio, el personal de la dependencia y los posibles beneficiarios van a verificar la información que proporcionaron en su solicitud de registro. También será necesario presentar la siguiente documentación en original y copia para que se vayan ustedes preparando. El acta de nacimiento, comprobante de ingresos, comprobante de estado civil, certificado de no propiedad, carta de no derechohabiencia y certificado de discapacidad en caso de que aplique. Si usted tiene alguna duda, nuestra compañera Lluvia nos estaba mostrando hace un momento la página del CONAVI. Seguramente allá hay mucho más información, pero si usted apareció en esa lista de preseleccionados, quédese muy pendiente porque seguramente lo van a contactar, Monse. Sí, Ilse, pues gracias por darnos esta actualización porque ya les habíamos informado en este espacio sobre el programa que impulsa el gobierno federal a través de esta Comisión Nacional de Vivienda para el Bienestar. Ilse, pues están aquí presentes en el chat. También Hugo González nos pide que le mandemos saludos, no nada más a quien saludamos hace un momento, que fue a José. Y sí, pues también a él y a todas y todos ustedes que se quedaron con nosotras en esta hora de información. Te mandan también saludos a ti, Ilse. Sí, muchísimas gracias a toda la audiencia que se quedó hasta este momento con nosotras. Ya vi también que ahí anda Mr. Calibán, que ya tuvimos el gusto de saludarlo allá en Canal 11, en el programa de los domingos de los periodistas. Es chistoso porque verlos ya en persona y ya ahora sí decir, pero ¿cómo te llamas, Mr. Calibán, no? Y pues de una vez, si ustedes quieren asistir al programa de los periodistas, háganlo porque se pone muy bueno y allá nos saludamos también. Y pues muchas gracias por acompañarnos hasta estos momentos. Por ejemplo, vi un comentario de José Núñez justo que decía, en mi pueblo Michoacán se registraron puras hijas e hijos de ricos y los jodidos no los apuntaron. Bueno, ojalá que de verdad se haga una muy buena selección en este programa porque es un muy buen programa para que de verdad gente que no puede acceder a un tipo de crédito como el Infonavit o un crédito bancario para comprar una vivienda pueda hacerlo a través del CONAVI y pues ya lograr tener un lugar propio porque con esto de la gentrificación, las rentas, pues cada vez se ha vuelto más complicado vivir en algunas zonas del país, Monse. Pues sí, Ilse, gracias por sus comentarios, por seguir acá con nosotras. Y con esto nos despedimos. Mañana también está conmigo Ilse García. Gracias a Lluvia Hernández aquí en los controles. Ya saben, el programa completo lo encuentran también en Estudio B, el canal hermano de Sin Embargo, la entrevista completa con el consejero Faz Mora aquí en Sin Embargo al Aire. Y nosotras nos vemos mañana en Dos con Todo, aquí por Sin Embargo al Aire. Dos estudiantes palestinas de Gaza. Farah Ruka a la izquierda es licenciada en literatura. Malak Epsirki a la derecha quiere estudiar. Malak tenía un futuro lleno de oportunidades. Una beca de la Universidad de Cambridge para estudiar historia y ciencias políticas. Es una de las docenas de jóvenes gazatíes que han recibido ofertas similares pero están atrapados. Necesitan coordinar su salida con las autoridades israelíes y obtener visados para sus países de acogida. Necesito un visado para poder salir de Gaza, pero actualmente no hay ninguna embajada británica operativa en la franja y no puedo viajar a países vecinos como Egipto o Jordania para solicitarlo. El gobierno británico está tratando de encontrar una solución y espero que todo salga bien, pero me preocupa perder mi beca. La universidad me ha dicho que si no asisto en octubre, es posible que la pierda. La idea de estudiar en el extranjero es para muchos una tabla de salvación, a la que sin embargo cada vez cuesta más aferrarse. La vida bajo el bombardeo constante en Gaza es agotadora, y conseguir suficiente comida es una batalla diaria.
Estoy cansada de los bombardeos y del zumbido de los drones, de la tortura de tener que mudarme una y otra vez. Estoy cansada de la falta de comida y de que cada miembro de mi familia solo reciba 3 rebanadas de pan al día. Soy un ser humano que sueña con vivir como todos los demás, pero mis circunstancias no me ayudan a alcanzar mis sueños. Los jóvenes gazatíes como Farah pueden ver cómo el nivel de destrucción que ha causado Israel seguirá dañando a la sociedad mucho después de que cesen los bombardeos. Cualquier esperanza de futuro se ha desvanecido. Solo hay destrucción y escombros. Hay carencia de necesidades básicas como agua, electricidad, alimentos y educación. No hay acceso a Internet ni oportunidades de trabajo. Para los jóvenes, la vida está paralizada. Está claro que no hay esperanza en Gaza. Incluso si la guerra se acabara, pasarían muchos años antes de que pudiéramos devolver a Gaza a su estado anterior. Y eso nos llevaría muchos años de nuestras vidas. Desde que comenzó la guerra, Malak ha dedicado gran parte de su energía a sobrevivir en lugar de a estudiar. Se cortó Internet y me quedé sin acceso a la educación. Quería aprender inglés y francés las 24 horas del día, pero no hay recursos. Dice que su peor experiencia fue en diciembre de 2023, cuando ella y sus padres fueron desplazados dentro de la ciudad de Gaza. Buscando refugio, escucharon disparos y se acercó un tanque israelí. Ese día mi padre y mi madre resultaron heridos. Mi madre huyó, pero mi padre yacía en el suelo con una pierna herida. El tanque se acercaba cada vez más y parecía que iba a atropellarlo. En ese momento estaba dispuesta a dejar atrás todo lo que tenía en la vida, sacrificarlo todo. Lo alejé del tanque y lo llevé dentro. Incluso cuando la amenaza no es inmediata, la vida en las ruinas de Gaza proyecta una sombra sobre el futuro. En el extranjero será mucho mejor. Incluso si la guerra se detiene, llevará mucho tiempo reconstruir Gaza. Vivir en tiendas de campaña es toda una odisea. Hace un calor infernal y no hay privacidad ni servicios básicos. Normalmente hay entre 5 y 8 personas por tienda. Si quieres estudiar, relajarte o pasar tiempo en las redes sociales, todo el mundo está encima de ti. No hay vida normal ni comodidad. Hemos pasado por muchas cosas. Estamos atravesando las peores formas de colapso social, colapso estructural y moral, de edificios y de todo. Hemos perdido a muchas personas cualificadas y esperamos estudiar para poder regresar y sustituir a las personas que el país ha perdido. Llegado el momento de la reconstrucción, Gaza necesitará personas como estas dos jóvenes.